Mi nombre es Osvaldo Ceballos y Panaqué, yo soy, bueno, soy de acá de Perú, ¿no? Yo soy piurano de nacimiento, soy psicólogo de hace 27, 28 años, estoy eh, trabajando actualmente en el área clínica, en el Hospital Carrión del Callao, y en el área educativa, asesorando instituciones educativas, invitaciones que me hacen de universidades para dictar también, las hago, facilitador nacional y soy un fascinado de la salud pública en general. Ya, bueno, un tema que me gusta mucho y que he llevado y me ha interesado, me ha inclinado, son las adicciones. Con esto no quiero decir que he sido adicto, ¿no? Simplemente que me ha interesado y bueno, he tenido la oportunidad de llevar la especialidad en Cayetano de Adicciones y en Villarreal me formé en tema de adicciones, vuelvo a repetir a nivel cognitivo, no práctico, ¿no? Por si acaso, aunque no puedo negar que en algún momento me han ofrecido un porrito de, ¿no? Pero yo he sabido decir no. Y para saber decir no, cuando no está el papá y la mamá, ya no tiene que ver con un tema de los padres, tiene que ver con una interiorización de un valor, que no necesariamente viene de los padres, puede venir de los maestros, profesores o de el temor a Dios. Ya, eso es muy importante y lo vuelvo a decir, lo repetiré, nunca me voy a avergonzar de sus evangelios. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar al tema, trastorno de personalidad. Bueno, esa letrita, bueno, es que como es para los chicos también que les preparo, es mi colegiatura, ¿ya? Bien, empezamos. Trastornos. Cuando hablamos de trastorno hay que ver, ¿problema de personalidad o trastorno de personalidad? Hay una distinción entre problema y trastorno. Cuando hablamos de problema estamos hablando de que es algo que tiene que ver con conducta, pero cuando hablamos de trastorno ya estamos hablando de algo que tiene que ver con una afectación, ya a nivel funcional del cerebro o a nivel de estructural, que quiere decir de repente una formación, ¿no? Que viene del cerebro. Cuando hablamos de problema hablamos de cómo se organizó la conducta a partir del aprendizaje. Aquí es bueno hacer una distinción. ¿Qué hace un psicólogo viendo trastorno de personalidad y qué es lo que hace un médico psiquiatra viendo trastorno de personalidad? Primero, el psiquiatra entiende bien lo que es digamos, cómo funciona el sistema nervioso central, cómo se producen los neurotransmisores, cómo las hormonas pueden tener digamos, de hecho es un correlato biológico que interviene en la conducta humana, en la forma de sentirnos, en la forma como pensamos. No es que la transmisión nos ponga los pensamientos, ¿ya? Pero sí nos condiciona ciertos estados de ánimo que van a condicionar nuestra manera particular de ser. El psiquiatra entiende bien cómo funciona el cerebro desde su química. ¿Y el neurólogo? Bueno, el neurólogo entiende cómo es la estructura del cerebro, ¿no? Puede entender cómo funciona cada parte del cerebro para dar como resultado una conducta inteligente y una conducta básica. ¿Y qué hace el psicólogo? ¿Cuál es la distinción del psicólogo? Bueno, la distinción del psicólogo es que el psicólogo entiende la conducta, el comportamiento humano a través de ¿qué? De entender que lo que somos nosotros es producto de un procesamiento de información social. Y cuando hablamos de social, hablamos de escenarios familiares, hablamos de escenarios escolares, ¿no? Y hablamos del escenario comunitario propiamente dicho, y también de la cultura, etcétera, etcétera, que nos toca vivir, el escenario donde nos toca vivir. Esta hay que hacer una distinción, porque a veces dicen problema de personalidad y ya piensan que es trastorno de personalidad, ¿no? Dicen trastorno de personalidad, esa persona, la clásica, ¿no? Oye, esta persona es bipolar. ¿Por qué? Porque a veces ríe y porque a veces llora. ¿Ya? Y a todo, ya, y no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. Por ejemplo, mata a una persona a otra, es un psicópata. Todos son psicópatas. O sea, todos los asesinos son psicópatas. Mentira. Son un mínimo porcentaje de psicópatas. La mayoría tiene un problema relacionado al control de impulsos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Bien, empezamos. La de abajo era para avanzar, creo, ¿no? Ya.
Primero hay que definir lo que es la personalidad. Tiene un origen de una palabra latina que significa, ¿no? Representación, que significa persona, que se representaba a través de la máscara que se utilizaba mucho al teatro. Pero hay que hacer una distinción. Una cosa es ser persona y otra ser personaje. ¿Ya? La persona real con características aparentes y manifiestas y que constituye, distingue y caracteriza a una persona, la reacción a su medio ambiente. Ahí, por ejemplo, tiene, ¿no? Mi psicólogo me dijo que tengo síntomas obsesivos. ¿Estás seguro? No sé, ahora me entra la duda. Vamos a ver. Pero, entonces, ya, estamos hablando de persona, personalidad. ¿Y el carácter qué es? Bueno, son los rasgos moldeados por procesos de desarrollo y experiencia de la vida. Es un patrón de funcionamiento típico de una persona. Rasgo. Ahí hay una palabra, otra palabrita. Claro, vamos a ver qué es rasgo. Primero, antes que nada, cuando hablamos de personalidad, es bueno saber que nosotros venimos con un arsenal biológico que nos permite adaptarnos al medio ambiente, que es algo básico, y la forma como reaccionamos frente a las vicisitudes de la vida, a las experiencias de la vida, tienen que ver con algo que traemos como conducta. Por ejemplo, un pajarito, nadie le enseña a volar, vuela, ¿no es cierto? Un pez ya sabe nadar, ¿ok? El ser humano cuando nace ya viene con un arsenal, digamos, biológico que le hace reaccionar frente a determinadas situaciones. Pero aún no hay una conducta inteligente, solamente viene con un arsenal que le provee la naturaleza para comportarse y reaccionar ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si en este momento yo le quiero pinchar el ojo a Eva y le hago el ademán, Eva inmediatamente va a cerrar los ojos por instinto, viene con un instinto. ¿Ya? Entonces, al nacer, dicen los niños, difieren los niveles de actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de temperamento, vamos a suponer, cuando tú prendes un foco de luz, ¿prende rápido o no? ¿Cómo se llama eso? Larguitos, un fluorescente, ¿prende rápido o no? No. Bueno, el temperamento tiene también que ver con la activación, cómo se activa el sistema nervioso frente a un estímulo. Algunos somos rápidos, otros lentos. Cuando hablamos de temperamento, también podemos hablar de sociable o poco sociable. Podemos hablar de rápido o lento, podemos hablar de alegre o triste. Esas características son básicas del temperamento. Y ahí van a ver ustedes. No funciona. No. Ya, bueno, mi dedito. Ahí tenemos un cuadrante que habla del introvertido, extrovertido, inestable y estable. Y ustedes van a encontrar, esto se va a quedar con ustedes obviamente, ¿no? Donde van a ver, por ejemplo, el introvertido inestable, que es el melancólico, ¿cómo es? Caprichoso, ansioso, rígido, soberbio, pesimista, reservado, etc. Estamos hablando de temperamento. Ahora, ¿en qué se basa esta teorización? Se basa en los estudios, no de ahora, de los antiguos sabios griegos que pensaban que la conducta humana funcionaba en base a la mayor producción de ciertas sustancias que tenía el cuerpo humano, la bilis, la sangre, la bilis negra, ¿no? Y en base a eso teorizaban y decía, bueno, una persona puede ser melancólica porque de repente tiene la bilis, ¿qué color era? No me acuerdo muy bien, negra, ¿no? El sanguíneo tenía obviamente, mayor producción de sangre, etcétera, etcétera. El flemático, el sanguíneo. Esto es parte de la base de lo que es la personalidad. Pero todavía no vamos a hablar de personalidad porque acuérdense, hemos hablado de carácter. Primero, vamos de personalidad. Venimos con el temperamento. Si tú eres y te irritas rápidamente, es tu temperamento. Si eres desorganizada, es tu temperamento. Si eres lenta, es tu temperamento. ¿Ya? Seguimos. Y acá viene lo raro, porque hablamos que es rasgos. Son patrones persistentes de forma de percibir, reaccionar, pensar,
sobre el entorno y sobre uno mismo. Les voy a hacer un ejemplo de un rasgo. Yo tengo un rasgo un poco obsesivo. ¿Por qué es obsesivo y es un rasgo? Porque solamente esta forma de actuar mía se va a ver en determinadas situaciones, ¿ya? Que no me desadaptan y no pueden generar problema con los demás, ¿ya? Es particular, ¿ya? Por ejemplo, de repente Eva al entrar acá, hoy día me lustré los zapatos en la avenida Alfonso Ugarte, me lo ha dejado muy bonitos, y de repente Eva, con un descuido, me pisó los zapatos. Y como mi rasgo es un poco excesivo, yo disimuladamente hago esto, ¿no? Agarro y subo el zapato y como es pantalón negro lo limpio, disimuladamente. Eso no se da cuenta ella ni ustedes. No te diste cuenta, ¿no? No sé. Entonces, es un rasgo porque es parte de mi personalidad. De repente yo veo este librito, este cuadernito que está en diagonal y yo lo pongo en línea, ¿no? Es un rasgo, no me desadapta, porque bueno, vamos a suponer con todo respeto, claro, puede ser mi mesa, mi escritorio, yo lo hago en mi escritorio, en mi espacio, no hay problema. Pero si yo voy a la casa de Eva y yo comienzo a querer ordenar su florero, sus cuadros, ya no es adaptado. ¿Te puedo invitar? No falta que me arregles. Puedo hacer buen uso de mi trastorno. Entonces hay que hacer distinciones, ¿ya? Por ejemplo, un rasgo mío es que yo soy obsesivo de que se pierda agua de la casa. Cuando salimos todo de casa, cierro la llave. Desenchufo todo. Yo reconozco, pero eso lo hago en mi casa. Claro. Pero no lo voy a hacer ahorita, claro. Pedí permiso para que no vayan a pensar que es parte de ese desenchufo, era para cargar mi celular. Son rasgos, que es una tendencia, dice, latente para comportarse de una manera concreta que solo se manifiesta en situaciones apropiadas. No implica patología, que es lo principal. Y acá van a ver una parte que dice teoría de los rasgos, que es una teoría, ¿no? Que habla, por ejemplo, de que afirma que son 5 tipos de factores los que conforman la personalidad, rasgo de personalidad, el extrovertido. Por ejemplo, que yo soy extrovertido o introvertido. Extrovertido, pues, ¿no? Aunque a veces puedo ser tímido, ¿no? No, tal vez puede haber alguna inseguridad, pero no timidez. Claro. Agradabilidad. Ya no sean mentirosos, ¿ah? ¿Soy agradable o desagradable? Sí, miéntanme, por favor. Miéntanme más. ¿Ya? Escrupuloso, muy cuidadoso, muy metódico, ¿no? Neuroticismo, ansioso, ¿no? Ando desesperado, ando nervioso, ando medio ¿cómo se dice? Eléctrico, ¿no? Y apertura a la experiencia. ¿Tengo apertura a la experiencia o soy de las personas que suelo tomar el carro en el mismo paradero y no soy capaz de hacer un cambio porque me siento mal, ¿no? Zona de confort. Claro, busco la zona de confort, por ejemplo, ¿no? Eso que buscan la zona de confort es parte de su personalidad, ¿no? Procrastinan, ¿qué es procrastinación? Postergar, ¿no? Para dejar para mañana lo que pueden hacer hoy. Son personas que no tienen una apertura también, pueden ser personas que tienen ese tipo de rasgos. Recordemos, los rasgos no implican patología. Pero vamos a distinguir, entonces, personalidad implica temperamento, implica carácter. Y dentro de la personalidad existen rasgos que no implican patología, solamente características o formas latentes que están ahí, que solamente, por ejemplo, Eva es encantadora. Gracias. ¿No? Es casi una primavera hecha mujer y seguramente, pero de repente su esposo la hace esperar una hora en ¿alguna TV se deja plantar? ¿Ya? No, mira, de repente Eva está esperando en Largomar a su esposo, la va a invitar a comer a un restaurante 5 tenedores, ¿ya? Aunque sea usar 3 nomás, pero bueno, ya, entonces el hombre le invita a las 7 de la noche, pero ella como es
se da su caché, 7:10 aparece ella. Porque ella tiene que el hombre esperarlo, por lo menos a las 7:10 y esperar 10 minutos. Pero no está. Bueno, da una vueltita, 7:20. Un hombre la ve sola, ve su melodía al caminar y le comienza a decir una propuesta y Eva se incomoda porque ella, su forma de ser extrovertida, pero no quiere decir que está dando mensajes de otra cosa, ¿no? Ya, viene otro, 7:45. Alejandro tiene teléfono, tiene a su saldo, tú también, ¿ya? Pero justo ese día, mala suerte, se olvidó cargar el celular, ¿ya? Para decirle y avisarle. Llega 7:50 y ella sigue parada en el mismo lugar. ¿Ya? Y viene un perro de esos que las pasean, que tiene vocación de caballo y quiere marcar su territorio ahí. Hasta eso. Pero Alejandro llega a las 8. ¿Qué le haces a Alejandro? Lo tienes que buscar en un espíritu, ¿ya? Entonces, eres parte de tu temperamento. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la personalidad entonces normal? ¿Cuándo puedo hablar yo de normalidad? Hay un tema en psicología que le digo a mis alumnos, las teorías de personalidad se han construido en base a los desórdenes de personalidad y nunca a la normalidad. Me dejo entender, al revés. ¿Ya? Pero vamos acá a poner una propuesta. Se entiende a la persona normal como una persona bien adaptable, que posee equilibrio interno y lo manifiesta externamente sabiendo manejar sus conflictos, que se presenta de manera satisfactoria siendo de utilidad para el medio social. ¿Ya? La dinámica del entorno lo definen como funcionalmente adaptativo o no. Por ejemplo, ahí vemos ese dedito que representa un ladrón, ¿no? Que está asaltando y la otra persona se muestra indiferente frente a eso, ¿no? Y acá pues una persona que puede ser digamos, adaptable, pero su forma de ser es seria, la otra se asombra mucho, y el otro es indiferente. Su manera de ser. Ahora, el término de normalidad muchas veces es de hecho es un término que se saca de las ciencias, de la matemática, de la estadística, la matemática aplicada. Pero lo que es normal puede ser más, yo prefiero llamarlo común, porque decir normal, por ejemplo, normal es ahora pues, que en nuestro país ya son 100 y tantos feminicidios. ¿Eso es normal o es común que se vean muchos casos? Entonces la lectura tiene que ser diferente, porque a veces las personas, bueno, es normal. No, no nada al otro mundo, no se trata de eso, ¿no? No, pero si todos roban, ¿no? Porque ya, pues, fulano, por ejemplo, todos han robado. O sea, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? ¿Cuál es la característica de una persona normal? Tiene autonomía, capacidad adecuada, autocontrol, autenticidad, autorrealización. Pero algo muy importante es que cuando una persona funciona bien en su área personal, en su área familiar, en su área académica, en su área laboral, es una persona normal, no tiene problemas, cumple su trabajo, cumple como padre, como esposo, como hijo, como hija, ¿ya? No tiene problemas legales, aunque a veces hay personas normales, pero los anormales son los que a veces demandan, ¿no? Porque ahí sí, yo tengo pacientes que son muy normales, pero están involucrados como en temas judiciales por la ambición de otras personas que tienen otra forma de comportarse y otro tipo de funcionamiento, ¿no? Sobre todo cuando tienen ciertas características psicopáticas que después vamos a ver. Acá están, para resumir, los patrones de personalidad normal y anormal, que lo hemos visto, funcionamiento competente, ¿no? La tendencia a adaptarse al entorno social, ¿no? La normalidad, en cambio, criterio estadístico, sin considerar aspectos cualitativos, es cualquier conducta, que se desvía de la norma esperada. Por ejemplo, en nuestra sociedad ya se está haciendo adaptable o normal
que dos mujeres se lleven de la mano y se den un beso, ¿no? ¿Ok? En Brasil, normal, ¿no? Los bailes, ¿cómo es el carnaval de Río? Es normal, porque estadísticamente está así, pero acá Perú es diferente, ¿ya? Por ejemplo, y yo lo digo acá públicamente, yo no comulgo con la gente que piensa que para yo atender a una persona LGTBIQ tiene que ponerme un letrerito que tenga que respetarlo. Yo respeto a todos. Claro. Es un tema de respeto, no es un tema de opción sexual. Por ejemplo, yo por reclamar que soy LGTB no me voy a ponerme a chapar, disculpa, yo sé, ahí chapando un chapetex de esos besos precoitales en la Plaza de Armas al frente de la Catedral del Lima. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa? Actualmente las cosas que no son adecuadas se están volviendo normales porque son estadísticamente ya se ve. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el tema de VIH y SIDA? Y acá seguramente yo se me va a dar la razón porque no solamente trabaja temas sociales, sino también él es una persona que ha hecho orientación consejería a adolescentes, a jóvenes sobre el tema de VIH. Una cosa es que se puede vivir con el VIH y otra cosa es que los chicos reciben el mensaje. Pero si la chola chabuca tiene VIH, mira, le va bien, entonces yo no, después de todo no está mal, ¿no? Aparte que el Estado me paga el carga, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres en la Sierra de Lima cuando y el gobierno les paga todo el tema de su gestación y todo el tema del parto? No hay problema, como me van a pagar, daré a luz en el hospital. No pagan, pues. Tienen su CIS. Y el país, nuestro país, es uno de los países con más programas sociales para ayudar y es el más paternalista, uno de los más paternalistas que hay en Latinoamérica. Por eso estamos como estamos. Permíteme. Sí, dime. Compartir una experiencia. Hace que años que trabajamos con Padre José. Sí. Entonces tenemos, ¿cómo se puede decir? En inglés dicen apostolado, tenemos una obra de amor. Entonces cada cierto tiempo vamos al penal de Urigancho. Increíblemente en el penal de Urigancho, las personas se infectan al propósito de VIH. Porque eso es un motivo para solicitar tu indulto. Porque la enfermedad avanza y en cierto momento entras en estas fases de 4 bajos de cosas y entonces hay un argumento y bastante fuerte para que te indulten y sales, ¿no? Pero ni siquiera sales cambiado, sales a veces a recurrir o a volver a caer en lo mismo, ¿no? O sea, en robos y otras cosas en su conducta, ¿no? Ya, pero el target gratuito a nivel nacional, ¿no? Entonces, te diagnostican dentro de la cárcel, te diagnostican fuera de la cárcel, igual vas, o sea, tienes toda la seguridad que te permite ser gratuito. Ya, encima te va a ayudar a salir de la cárcel, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Que, bueno, el Ministerio Oficial de Limpia también ha tomado esta decisión, ahora que hay pabellones exclusivamente para gente con VIH dentro de la cárcel. Pero, y es algo con lo que estamos luchando mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo. Entonces, o sea, la mentalidad Es tremendo. La mentalidad de la gente, o sea, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, sí, pues eso está ocurriendo, ¿no? Eso está ocurriendo. ¿Te acuerdas cuando hubo un tiempo que el tema tema de los condones, ¿no? No. Uno iba a dar la charla y a veces los profesores de los alumnos esperaban condones. Un momentito, te lo digo. El tema del VIH no es un tema de darle condón o un pedazo de plástico para que se pongan, ¿no? El tema del condón es un tema de control. Claro. ¿Ya? Vaya cabeza. ¿Ya? Es un tema de control de impulsos, de saber decir no. ¿No? Por ejemplo, una mujer sabe decir no muchas veces, la mayoría, todavía en nuestro país hay eso, ¿no? Los hombres más parece que nuestro miembro viril habla solo o piensa solo. Ya, hay que enseñarle a los chicos al control de impulso. No se construye la salud sexual en base a regalar condones, sino en base a que las personas aprendan a empoderarse
y hacerse fuerte frente a los factores de riesgo para enfermarse. Lo que le llaman tentaciones, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Y qué es una personalidad normal? Acá hay una definición de un icónico médico peruano, el Honorio Delgado, ¿no? Cuando hablaba dentro de lo que es la definición psicopatológica. La disposición innata por la cual, dice de la personalidad anormal, por la cual la espontaneidad, la impresionabilidad y la manera de reaccionar del sujeto se manifiesta de tal forma que la persona entra fácilmente en dificultades y conflictos con los demás y consigo, incluso en las circunstancias ordinarias de la vida, apareciendo para ser totalmente desadaptado. ¿Ya? Una personalidad normal puede ser, ahí ya estamos entrando al tema de los trastornos. Yo tenía una paciente que me la manda una colega y me dice, Osvaldo, tú que estás trabajando en la ONG y tienen casas hogares, mira, la señora quiere buscar protección para su niña de 10 años. ¿Puedes hablar con ella? Bueno, hablamos. A ver, señora, ¿cuál es el motivo que usted quiere albergar a su hija en una institución? Lo que pasa es que yo tengo problemas con mi pareja, llevaba un niño un bebé de meses de nacido, y él me ha dicho que si yo no me deshago de ella, él la va a violar. Señora, a ver, ¿cómo? Usted me está tratando de decir que usted quiere internar a su hija para evitar que la viole el padre de su hijo, que por cierto era un drogo allá. Bueno, cuando exploró su vida, tenía hijos de distintas parejas, 3 hijos de este el cuarto, y una característica que tenía sus parejas es que habían sido alcohólicos o drogadictos. Y como yo soy ciertamente un poco a veces confrontativo porque el estilo de Gestalt es un poco así. Gestalt es una técnica psicoterapéutica, Leo. Señora, me da la impresión que para usted le resulta muy atractivo un alcohólico y un drogadicto. Se quedó mirándome, lo que pasa, doctor, ¿sabe qué? Que mi padre es alcohólico. Se repite la historia. Entonces, ¿cuál fue el logro? La mujer se separó y se fue con sus hijos a vivir sola en San Juan del Lurigancho, se buscó en una chambita, vivió con un familiar. No sé qué habrá pasado. Después vamos a ver qué tipo, bueno, tenía, de chiquilla se hacía su cutting, ya, intento de suicidio, ya de eso vamos a ver qué partes ya son características de una personalidad normal. Formas de personalidades anormales. La psicopática le gusta hacer sufrir a las personas y neuropática sufren ellos mismos, un ansioso, un depresivo. ¿Se acuerdan de esa carita de quién era? De psicosis. Norma Bates, el ya desaparecido actor Anthony Perkins, de que murió de las complicaciones del VIH-Sida. ¿Ya? Bien. Hay personas pues que les gusta hacer sufrir a los demás, ¿no? Y hay personas también que les gusta sufrir, ¿eh? Que les gusta que les pateen, ¿ya? Y se tiene su portapateador, ¿no? Si no, así en la mente, ¿no? ¿Cómo? Ya, yo creía que... ya, está bien. Sí. Bueno, acá está la clasificación última del Manual de Diagnóstico de Salud Mental 5, DSM-5. ¿Qué es la DSM-5? Es el manual de diagnóstico de salud mental que lo hace la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, que en consenso ellos se ponen de acuerdo cuáles son las clasificaciones, las nomenclaturas que deben tener algunas enfermedades mentales. Es solamente para enfermedades mentales. En cambio hay otro manual que es lo que usamos nosotros en el Ministerio de Salud, que se llama el CIE-10, que es el manual digamos, para las enfermedades en general, y que hay un capítulo especial para los problemas de salud mental. Pero, ¿qué diferencia hay entre el DSM con el CIE-10? Que el DSM-5, el último, está estructurado por digamos, la Asociación Psiquiátrica Americana, y el otro está en función de las estadísticas
¿no? De los estudios epidemiológicos que se hacen en base a las enfermedades hechos por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar del DSM-5. El DSM-5 habla, por ejemplo, que existen 4 grupos de trastornos que tienen que ver con el trastorno de personalidad. Y vamos a ver que el grupo A tiene que ver con los trastornos que son de rareza y excentricidad. Por ejemplo, está el paranoide, el esquizoide, que después vamos a hablar de cada uno de ellos, el esquizotípico, ¿no? El grupo B, que están los dramáticos, emocionales o erráticos, como está el antisocial, el trastorno límite, el histriónico, el narcisista, ¿no? El grupo C, donde están los de ansiedad, temor, donde está el trastorno de personalidad por evitación, por dependencia, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, y otro grupo D, que es trastorno de personalidad no especificado, cambio de personalidad debido a una enfermedad médica, etc. Pero acá hay algo muy importante, los trastornos de personalidad pueden venir no de a uno, pueden venir de 2. Ya, algunos dicen, no, tiene solamente, no, yo clasifico cuando pongo trastorno de personalidad, pero puede tener paranoide como puede tener narcisista, por ejemplo, y hay algunos que hay que saberlo distinguir, ¿no? Porque un trastorno límite puede confundirse con otro tipo de trastorno que tiene que ver con el antisocial, etcétera, etcétera, y uno tiene que saber cómo clasificarlo. Y en eso sí son bastante buenos los médicos psiquiatras, pero los psicólogos hay una característica. Mientras ellos saben la bioquímica, nosotros sabemos la parte cognitiva y entendemos más lo que es más que tiene que ver con la información social, ¿no? Que vamos a ver. Trastorno de personalidad, ¿qué es característico? Es un patrón permanente. Hay inflexibilidad, por ejemplo, ¿no? No cambian. Le dan la razón, pero ellos se entercan. No, así es y así es. Hay inflexibilidad, hay desadaptación. Ya, acá, por ejemplo, les he puesto, como ven, letritas, pero yo no les voy a leer porque yo lo conozco. Es profundamente, dice, enraizado. Está tan enraizado que es difícil de cambiar. Difícil, no digo imposible. Es difícil de cambiar. Porque hay trastornos de personalidad que cambian con ciertas terapias, no con todas. Por ejemplo, hay terapias que son conductuales, otras que son muy viscerales, como la terapia gestáltica. Por ejemplo, el PNL sirve para algunas, pero para otras le viene más la Gestalt, que es más visceral, ¿no? Por ejemplo, la cognitiva conductual da resultados más rápidos, pero no es tan buena para un trastorno límite de personalidad, que vamos a ver qué características tiene, ¿no? Hay deterioro en el funcionamiento de la persona y produce malestar en el entorno. O sea, es desadaptativo, cae mal la persona. Miren, yo estaba comiendo o tomándome un café con un amigo, un gran amigo que es colega y ha sido coordinador regional de salud mental en el Callao, mi gran amigo, Johnny, bueno, él es Juan Miguel Lynch, pero yo le digo Johnny, lo conocemos mucho como Johnny, y estaban conversando y lo llama un señor de Porteal, con una señora más o menos plantadita y todo. Ya, espérate, hermano. Y después viene ese señor. Me dice, Osvaldo, ¿quién crees que es la señora y el señor? No sé, hermano, tus amigos, obviamente. El señor, así como lo ves, es un alto cargo en el ejército. Y la señora que está a su lado es su hermana. Bueno, te digo, mira, qué bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema de la hermana? Abogada, especialidad, maestría, doctorado. Pero nadie la aguanta, la sacan de todos los trabajos. Y ya viene acá para pedirme que la ayude para conseguir el trabajo. ¿Por qué? Porque produce malestar en el entorno. Y a veces esas producciones de esos malestares se hacen cuando a esa persona le otorga poder, lo convierte en una normal. Yo le voy a contar así brevemente. Mi hermano es abogado y me dice, Osvaldo, ¿es lícito que una jueza ponga en sala, prohibido en una oficina, en toda la unidad, prohibido saludarse con la mano o con besos? Le dije, ¿cómo? ¿Me estás hablando en serio, Alfredo? Mi hermano se llama Alfredo, es abogado. Sí, me dice.
¿Qué opinas tú de esta persona? Obviamente que es un trastorno de personalidad, obsesivo compulsivo, y que puede tener otras cosas más, de repente su paranoia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que como tiene poder, ella puede hacerlo, porque es jueza principal. Y los demás acatan por miedo y temor. Pero perdón, ¿no sería que ella tiene miedo a contagiarse de Sí, alguna pero eso es bacteria, obsesiva compulsiva. Por eso el tema es que ella, su temor es evitativa, no te toca, esto se vaya a contagiar, ¿ya? Pero no lo puede, perdón, Edita, Sí. no lo puede poner como algo, Claro. una norma y una ley en toda la sala, porque Lógico. nadie te puede prohibir a ti, por Que tú ejemplo, sí saludes. abrazar, Claro. No, pero a lo recibir hace un beso. en su oficina. No, en toda la sala, Yo tuve un jefe que puso ahí un letrero, prohibido darme la mano. a él. A él. Claro, a él. A él. Pero aún Darme así la mano. está mal. Aún así está mal. Aún así Ya eso está mal. Está mal. Claro, porque todo el mundo ahora dándose las manos. Aún a él, para él está mal, Claro. pero hay algo que sí hay que rescatar, que era bien sincero en decir que no le gustaba. Pero no lo, miren, ¿saben que una persona que tiene trastornos, a qué locura puede llegar? Tenemos en la historia personas que han tenido serios trastornos de personalidad. Adolfo Hitler. Hitler, claro. Claro. Hitler. Stalin, antes de que Hitler matara a todos los judíos, Stalin mató un montón de rusos, ¿ya? Por si acaso. A veces no, que Stalin, un líder ahí con Winston Churchill y Roosevelt, la alianza, que esto, gracias a que los rusos, oye, antes de la Revolución Rusa, Stalin era un asesino. Ernesto Che Guevara, oh sí, figura emblemática, ¿no? Y Ernesto Che Guevara tenía una actitud intolerante. Pero es así, pues. Se vuelven personas que no son intolerantes. Voy a contar un caso. Discúlpame, María. ¿Tu nombre, hermano? Disculpa. Pedro. Perdóname, Pedro. Había un caballero que llega y nos dice que es médico. Sí. Y de pronto le ha venido las ganas de ver pornografía homosexual. Mm. Mañana, tarde, noche. Y cuando termine de verla se siente muy ofendido y no sabe qué hacer. Y se siente muy mal. Ya. Para nosotros es sencillo. Es una opción. Ujú, claro. Entonces le dice, imagina a la persona, Ya. pero para que tú traigas a ese espíritu que te está atacando, es que tú tienes un vicio. De otra manera no puedes. No va, claro, no va. Claro. Pues lo que pasa es de que durante toda mi vida he odiado a los homosexuales. Y entonces cierro los ojos e imagínate a una persona. Y la describió bien interesante, alto, gordito, con pelo. Hicimos la terapia de la obsesión, se le está cayendo el pelo, ¿sí? Se está volviendo un hombre, ¿sí? Pídele perdón por el odio que le tiene. Claro. Okay. Sí, con mucho amor, con mucha firmeza y mucho respeto, dile que a partir de ahora, prométele que nunca más lo vas a hacer. ¿Y qué está haciendo? Me hace así. Te voy a mirar, te voy a observar, si es verdad. Pero a partir de ese momento dejó de tener la obsesión Ya. de ver pornografía homosexual. Interesante, Lo ¿no? mismo con el caso de los jóvenes de nacionalizar. Nosotros somos profes de San Marcos. Ujú. Entonces, pornografía infantil. Y ya había entrado pornografía y le habían captado un virus que pone a la policía para dañarle todos sus computadores. Estaba asustado. Y bueno, entonces conversando con la persona un ratito, dice, ¿quién está a tu lado? Porque cada vez que conversa él dice, hola, ¿qué tal? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Ah, no sé. Conversemos con esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo apartamos, el tipo nunca más. Entonces hay tipos de obsesiones. Generalmente, obviamente que para que haya una obsesión tiene que haber un vicio que uno los atrae. Claro. ¿no? Espiritual. Hay veces que cuando Espiritualmente, uno, claro. porque el humano es bio, psico, sociocultural y espiritual. Sí. ¿Cuál Dios será? Vaya Dios a saber, ¿no? Claro. Depende, después lo explico, ese modelo. Claro. ¿Para qué voy a ponerme a meter en eso? Más bien veo la solución.
Me dijo la solución. Terapia orientada a soluciones. Entonces, en estos casos, lo que haces es buscar dónde está el vicio. Buscas el vicio, por llamarle de alguna manera, ¿no? Claro. La imperfección. Sanas esa cuestión y 70% lo puedes mejorar. El resto es esfuerzo. Igual, en la casa en Chile, viví en Chile 15 años, llegué, podía acostarme, medio agripado y me quedo tieso, no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Y en la entrada veo que viene un tipo desnudo, con un miembro muy grande, una zoantropía. Viene caminando y creo que este tipo me quiere violar. Y tú, como Rafael, dijiste, cierro mis ojos. Estaba tieso, no podía mover. Tenía mi espíritu guía que me Claro. pero yo sabía que acá algo está pasando. Entonces bajé en la mañana del desayuno y le digo, señora, mira usted, que parece contándole en broma, porque hay que bajarle el perfil a la Claro, figura. por Claro. supuesto. Sé que anoche tenía un sueño que me ha querido violar acá un tipo. Y me dice la tía, no, si nosotros somos 4 mujeres y siempre viene esta cuestión. Ya. Están felices. Lo que pasa es que las señoras tenían 50, 60 años y no se casaban. 40 años. ¿No? El espíritu se acostaba con ellas y les impedía tener relaciones. Un incubo, Claro. lo que le dirían, ¿no? Sí. Entonces nosotros conversando con el espíritu, imposible de conversar, totalmente imposible de conversar con el espíritu, así que se retiró, al año siguiente ya no se habían casado. Sí. El espíritu tenía talento. Y Pedro llegó a la de. Claro, entonces vino a ver quién era yo. ¿Quién es el nuevo? Carne nueva, dijo. Entonces, muchos de estos trastornos de la personalidad son aureos, ¿no? Porque tenemos pues algo que lo atrae. Claro. Debemos No sé a cuál te buscar refieres. qué es lo que atrae. Otra chica que No, es una película. estaba arañada, siempre despierta arañada, hasta con nombres. Ah, ese es bien raro, ¿no? Sí, se levanta ahí y dice, mire, Ernesto, dice así. A ver, rapidito, ¿a quién odias en tu casa? ¿A tu viejo o a tu vieja? Así rapidito, ¿no? Un poco de intuición. A mi papá, ¿por qué? ¿Te dejó que te violen? Sí, me dijo, ¿cómo lo sabes? Por la cara que tienes, facilito. Entonces, digo, cierra esa herida y en la noche nunca más le ponemos una araña. O sea, tú atraes. Claro. 90% de veces. Ya. Pero hay un detalle muy importante. Tú le estás dando una lectura distinta, ¿ya? Porque si le damos la lectura, ya tú puedes ir a la parte, por ejemplo, de la neurociencia, que puede decirte que la explicación de cómo funciona la personalidad tiene que ver con cómo se activa el lóbulo prefrontal. ¿Ya? Pero como acá es solamente una cuestión de descripción, no voy a entrar en detalles porque también te podría hablar del tema de biopsicosocial, cultural, ecológico, espiritual, ¿no? De repente la gente del Callao es menos cultural, menos ecológica y menos espiritual y más biológica que social y cultural. ¿Por qué? Porque son muy llevados al impulso, ya al instinto, ¿no? O sea, cuando uno habla de ese modelo, nosotros estamos equipotenciando como si fuera toditito, eso igualito para todos. No, en cada persona funciona de una manera distinta. Ya, cuando uno equipotencia, por eso hay que especificar. Sí, el hombre es biopsicosocial, pero existen detalles en el cual el hombre, por ejemplo, procesa más información social y cultural más que espiritual, por ejemplo, ¿no? Porque una persona que dice, por ejemplo, y vamos a verlo acá, ¿no? Va a decir, pucha, parece que fuera un esquizotípico, ¿no? ¿No? No un esquizoide, sino un esquizotípico. ¿Quiénes son los esquizotípicos? Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Gracias, Pedro, por tu aportación. Trastorno de personalidad. Patrón permanente, experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de la expectativa de la cultura del sujeto, es un fenómeno generalizado y poco flexible. Tiene un inicio en la adolescencia. Recién se habla en la adolescencia de trastorno de personalidad, antes no. O edad adulta temprana. Es estable en el tiempo y da lugar a malestar o deterioro.
Ya acá, bueno, lo mismo, los criterios para los trastornos de personalidad según el Manual de Diagnóstico de Salud Mental de DSM-5, ¿no? Por ejemplo, este patrón se manifiesta en 2 de las áreas siguientes: la cognición, forma de percibir e interpretar uno mismo a los demás y los acontecimientos; la afectividad, la gama intensiva, la intensidad, cómo se emociona; la habilidad, llora, ¿no? Se ríe fácilmente, y adecuación de la respuesta emocional; la actividad interpersonal y el control de impulsos. Hay algo muy importante: el control de impulsos. ¿Ya? Este patrón puede ser, por lo que decía, inflexible y se extiende a todas las situaciones personales y sociales. ¿Ya? Seguimos. Provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social, ya es estable y de larga duración, remonta al menos a la adolescencia. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, en una esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, no se puede hablar de trastorno de personalidad. ¿Ya? Una cosa es el trastorno de personalidad, otra cosa es ser un psicótico. ¿Ya? Por eso, una persona puede ir a la cárcel por matar a una persona porque tiene un trastorno de personalidad. Pero si ya tiene un tema de esquizofrenia o psicosis, ya es inimputable. ¿Ya? Por eso es que algunos psicólogos pues vienen, nos ofrecen, mire doctor, mire que esto, y te ofrecen dinero para que le hagas un informe bonito. Yo conocí, no voy a decir nombres obviamente, de psiquiatras que se prestaban a eso, no cobraban 100 soles, cobraban en dólares, ¿no? Y sacaban de la cárcel gente. El patrón persistente no es debido a efecto fisiológico directo de una sustancia, en una droga, un medicamento, enfermedad médica o a un traumatismo. Aunque puede haber desórdenes de conducta, pero los trastornos de personalidad no tienen que ver con eso. ¿Ya? No tiene que ver con una afectación estructural, una llaguita en el cerebro, un golpe, ¿no? Miren, ¿qué les parece ese parqueo? Ese es un modelo de cómo serían los trastornos de personalidad como ejemplo, ¿no? En un paranoide. Miren la figura 1. Estoy arrinconado de nuevo. El carro azulito, de la mano izquierda. El 2, el narcisista. ¿Os gusta mi nuevo coche? Es más grande y potente. ¿Ya? El 3, dependiente. Necesita otros coches cerca. ¿Ya? Por eso está bien pegadito. El pasivo agresivo. Tuerce el coche para ocupar 2 plazas. ¿Ya? ¿Ok? El límite. De morros contra el coche de la ex amante, o digamos de cólera, lo pone así porque es el coche de la ex amante, para que no salga. ¿Ya? El 6, el antisocial, bloquea el resto del coche. El 7, el histriónico, nadie ha visto mi coche, terrible, ¿dónde he tenido que aparcar? Miren, lo ponen en el medio para que lo vean, ¿no? El obsesivo, perfectamente alineado como en la plaza, miren el 8 cómo está, exactito. Evitativo, se oculta en la esquina, más alejado. ¿Ya? El esquizoide no puede tolerar otros coches cerca, está alejado. Y el esquizotípico, plaza intergaláctica, he venido con Darth Vader. ¿Ya? Y ahora vamos a verlo, esto ya en un tema ya más, digamos, formalmente hablando, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo una personalidad, por ejemplo, obsesiva compulsiva, desde el tipo adaptativo hasta la alteración grave. Un perfeccionista que es adaptado puede decir, tengo que estar orgulloso de lo que hago. Pero si tiene un rasguito ahí como que, como le digo a las chicas, a las internas, a los internos, hay algo extraño en su lenguaje que te indique algo, que hay algo clínico, un indicador. Por ejemplo, tengo que insistir en lo que hago hasta que esté bien. Pero ya es trastorno cuando dices, no puedo dejar de trabajar en las cosas hasta que estén perfectas. ¿Ya? Es de esa persona, por ejemplo, no, yo lo hago solo. Él hace solo, no trabaja en equipo, no, yo lo hago mejor. El hijo limpió la casa, pero la madre es una obsesiva y tiene su trastorno obsesivo compulsivo y vuelve a pasar el trapo. ¿Ya? Y tiene que pasar.
¿no? A ver si sale. O si no, hace que sus hijos se pongan unas botas que se usan en la unidad de cuidados intensivos para que entren. Ya, imagínate. Y trastorno grave, nada está nunca suficientemente bien, así que nunca termino nada. Clínico, por ejemplo, cuando es adaptativo, moralmente escrupuloso, se cuida de no cometer un error, de no hacer algo indebido. Adaptativo, me gusta hacer lo correcto. Subclínico, algunas veces soy poco tolerante con las personas que tienen unas normas morales inferiores a las mías. Trastorno, me molesta la laxitud moral y la indulgencia que observo en el 99% de la humanidad. O sea, no, ¿cómo le dicen esto? Como ¿no? Nihilista, ¿no? Al rojo. Creo que todo aquel que se desvíe de lo correcto debe ser severamente castigado por su falta. Por ejemplo, hemos hablado de personas que tienen poder y pueden tener trastorno, no toleran a un homosexual y los mandan a un campo de concentración y los matan. No toleran a los japoneses y los mandaban. En Estados Unidos también ha habido campos de concentración, por si acaso, a los pobres japoneses. Acá en el Perú los maltrataban y los perseguían también, por si acaso. Así es. Ya quería decir algo, Pedro, disculpa. Lo anterior, que Kardec dice que cuando quieras conversar con un espíritu, déjalo hablar. Ya. Hablar todo lo que quieras, con cualquier persona que estamos acostumbrados a chatear. Ya. Hay que dejar a Kardec dice, déjalo que hable. Porque el espíritu bajo en cualquier momento soltará su bajo jarez. Así que déjalo que hable todo lo que quiera. Y en algún momento va a soltar, el que es malo, va a soltar su malo. Así es. Un poquito lo anterior para aclarar. Hay que dejarlo hacer. Volvemos. Estamos dándole una lectura espírita, ¿ya? Ustedes le dan la lectura espírita, yo le doy la lectura que me corresponde. ¿Por qué le digo esto? Y le digo, y lo digo así. Porque en el escenario que yo me manejo es clínico, ¿ya? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, hablar mucho de neurociencia, de neurotransmisores. Pero eso no quiere decir que yo niegue la parte espiritual. Yo creo en Dios. Mucho. Por eso lo digo y lo seguiré diciendo. Yo no me avergüenzo en su evangelio. Pero acá nomás soy descriptivo. ¿Ya? Nada más. Ya, las otras vamos a conversarlo. Claro. El toque, el sabor, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver cuando pasan los pases, ¿no? Ya los pases. Los pases de Walter es el toque del sabor. Y acá vemos las descripciones. Esquizoide, ¿cómo es un esquizoide? Es una persona que puede ser distante, solitaria, no desea ni disfruta de las relaciones personales. Mínima conciencia de sentimientos propio ajeno, poco o ningún impulso o ambición. Esquizoide. Eso es serio, ¿no? ¿Ya? Por evitación, los que dudan. O sea, Ahora te la hizo tía. No, me estás reclamando. No eres contigo, no es contigo. ¿Ya? Dubitativo, consciente de sí mismo, avergonzado, ansioso, ¿no? Es de esas personas que no son capaces de enfrentar un problema, sino lo postergan, ¿no? Tengo una riña con Joseph y como me siento avergonzado con Joseph, evito llamarlo, no le contesto la llamada, me enfermo, ¿no, Joseph? No. Mentira, nunca ha habido. Ya puede tener sentimiento de soledad y vacío. El depresivo, desanimado, pesimista, ¿no? Esto, básicamente la depresión, quiero que lo entiendan, no está considerado como un trastorno de personalidad, porque la depresión en sí no es un trastorno de personalidad, es un problema en el ánimo, ya, en el ánimo. Pero esta se basó, les cuento, esta diapositiva se basó en describir, en el caso mío de que veo adicciones, qué tipo de característica puede llevar y ser factor de riesgo para el consumo de sustancias y de adicciones no típicas, por ejemplo, los que juegan, los que paran con el chat y esas cosas, ¿no? Por si acaso lo aclaro. Por dependencia, indefenso, incompetencia, sumiso, inmaduro, ¿no? Tiene 40 años, todavía sigue viviendo con la mamá, todavía le sigue pidiendo prestado. Ya, sí, por favor.
justo que tocaste el tema. ¿Vienes con tu mamá también? No, mentira, te estoy Es al bromeando. revés. Es al revés. Ya. Tuve un caso donde una persona que tiene 44, si no recuerdo bien, dormía con la mamá y la esposa dormía en el otro cuarto. Mm. Y dormía con, o sea, dormía con la mamá en el mismo espacio, llamémosle. Supongo yo en camitas separadas. Por favor. Ya. Pero con la esposa en el otro cuarto, con el Perdón. hijo en el otro cuarto. Mm. Y durmió con la mamá hasta que la mamá se murió. No, o sea, eso ya es El dependiente. hijo. Entonces cuando él y la mamá durante todo, bueno, la esposa durante todo el tiempo de convivencia, muy sumisa, callada, aceptando todo, lo que le tocó vivir. Y cuando ya la mamá muere, Mm. ella se convierte en lo que era la mamá, Claro. ¿no? Se muda ya a la intimidad, llamémosle. Yo creo que ambos tenían un problema. Y entonces ella ya no era esa mujer amable, sumisa, que entendía, sino se empezó a... Exacto. Lo que pasa, si me permite Yolanda, lo que pasa que ella nunca se casó con un hombre, se casó con un niño y hizo un hijo, o sea, estableció una relación de madre a hijo con su esposo. Murió la madre y ella asumió, o sea, ella nunca fue mujer. Tal vez si hubiese encontrado un hombre que le hubiese movido el piso y la hacía sentir mujer en el sentido psicológico, lo hubiese dejado. Tanto la madre estaba enferma del señor, el señor está enfermo, ella está enferma. La esposa también. Claro, por supuesto. Todas están enfermas. Y el trastorno del apego, pues. Claro, claro, el apego mucho, ¿no? Pues mucho apego. Eso pues, sufren mamitis, papitis, familiaritis. Cuando uno es pequeño hay un apego de arriba abajo y es obligatorio. Y a medida que vamos madurando, el apego se va volviendo al revés. Y una vez que se vuelve horizontal el apego, ya es un apego sano. Pero en este caso se mantiene todavía ese apego de dominio triangulado encima. Pero es que lo que pasa ahí es que, ¿por qué? Y mira, coincidentemente, enganchan bien, ¿eh? Porque lo que pasa es que estas personas que tienen estos problemas se enganchan con una persona que puede... tiene otro problema muy Así parecido, es, ¿verdad? así es. Por ondas cerebrales alfa, por ejemplo. Tú Pero- estás acá y tú tienes el patrón en tu mente de que necesitas a alguien que te golpee y de pronto te levantas y vas y miras, sale en una octava del segundo, en una octava del segundo lo viste porque el otro se 2000 movimientos en un segundo Ajá. y te enganchaste. Se reconocieron, se reconocieron. 2000 movimientos en un segundo se llama melodía kinética. Ajá, y a ver, me preocupa lo que dices. No, cuidado, ¿eh? Me preocupa lo que dices porque, ¿qué Ya pasa encontré. si hay un... Sí, me estoy dando cuenta de algo. ¿Qué pasa si hay un patrón repetitivo donde... O sea, quiero una solución. Hay que cambiar el patrón. Cambiar el patrón. Es que siempre vas a atraer lo que tú... Una chica entra al chat, se llama Proebit ella, ¿no? Entra Proebit y es pastor evangélica. Entra con un tipo que dice mente brillante y al rato la mira qué está haciendo y me dice, no sé, me está diciendo que me agarra a golpes, es que tú eres masoquista, podría. Sí, ¿cómo lo sabes? Cambia, deja eso. A la semana me dice, me he cambiado de nombre, me llamo Vainilla69 y ahora en otro chat evangélico me encuentro con un sujeto, comienzo a conversar y era el mismo de la vez pasada. Y 4 veces, ¿sabes? En chat diferentes, 6 meses. Y el otro estaba en Inglaterra, y iba a venir. Tú lo vas a traer por ondas cerebrales alfa, se llama simulpatía y está investigado por la gente que estudia Alfred Adler y que estudia a Jung. Pero, a ver, acá hay algo interesante. Lo que dices tú en las teorías de apego, ahora ya los teóricos de antes, como has dicho tú, ahora se estudia porque existe energía y eso ya la física cuántica lo está investigando. Actualmente la física cuántica está dando más luces acerca de cosas que pueden ser muy afectivas, emocionales, pero tienen una base en la energía. Actualmente existen en Europa ya experimentos que ya quieren hacer que las partículas choquen entre ellas, ya se ha llegado a eso y se han formado lo que son
lo que dijimos la vez pasada, las partículas espejo. Y se va a abrir un gran portal. Miren hasta dónde está llegando. Pero lo que no saben lo peligroso que puede hacer, porque en la otra dimensión puede venir otras cosas que no son necesariamente buenas. ¿Ya? La física cuántica, ahora como le digo a los alumnos, le digo, ustedes tienen que leer, no van a ser físicos cuánticos, pero la física cuántica tienen que tener al menos la base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la física cuántica estudia el movimiento de la materia más de la partícula de la materia más pequeñísima, que es distinto a la física normal, ¿no? Entonces es muy importante saber estas cosas. Le está dando una lectura distinta, te das cuenta, pero ahora las teorías de Freud, por ejemplo, Freud no ha sido un bruto. Yo nunca he comulgado con el psicoanálisis, nunca. Pero eso no quiere decir que Freud era un bruto, ni que Jung no era un bruto, ¿no? Lo que pasa es que mi formación, sí era la San Martín, pero yo era más, andaba con la gente de San Marcos y leía, pues, la teoría, la psicología soviética, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos entienden, por ejemplo, distinto, otra lectura en Oriente. Por ejemplo, el tema de las terapias que ahora se practican mindfulness, oye, eso ya lo veían antes, ¿ya? A través de la relajación, de las teorías, de la filosofía, ¿no? De Oriente, pero ahora lo están acopiando porque se han dado cuenta que resulta, pues, ¿ya? Pero no es que recién existan, ya tienen miles de años, ¿ya? Ahora lo que digo científicamente, porque hay temas, y ese es el problema de la psicología, por ejemplo, en el tiempo de Jung, de Al, porque no podían probar sus teorías, pero ahora con la física cuántica ya le pueden dar un peso científico, ¿ya? Eso es importante saberlo, ¿ya? Y por eso yo le digo a los chicos, sí, es bonito, le digo, por ejemplo, el mindfulness es bonito, es excelente, te sirve, pero ¿en qué se basa? ¿Ah? Tiene que basarse hay toda una filosofía, si avanzas, te vas a encontrar que viene de la India todo eso, ¿ya? ¿Ok? El histriónico es el dramático, sector frívolo, buscador de estimulación superficial. Por ejemplo, han llegado muchas venezolanas que tienen un rasgo histriónico, hay mujeres, mi amor, mi rey, perdona Eva, pero no es que se te quiera mandar, no es que le encante, simplemente su manera de ser es su histrionismo. A ver, es así, ¿no? Y la persona que dice, no, quiere conmigo, se le manda, ¿ya? Y sale mal parado, porque ese es su problema, pues lo puede hasta denunciar por acosador. El narcisista, de esto tenemos bastante los psicólogos, narcisos bellos, ¿ah? Ya, egocéntrico, arrogante, con idea de grandeza, un poco insociable, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo, bueno, no era mi amigo, pero me acuerdo que hacíamos grupo de estudio con San Marcos, Villarreal, en el piso 13 del Rebagliati. No, escuchamos a don Pedro Ortiz, ¿ya? Don Pedro Ortiz era ya fallecido en el 2014, 2012 me parece, ¿ya? Y nos reuníamos los domingos, ¿ah? Y había un chico que era muy intelectual, leía bastante filosofía, literatura, vendía los libros, me vendía copias de libros. Gracias a él, sí, tengo que reconocer, yo leí autores soviéticos, bastante. Yo leía más de psicología soviética. Ya, pero no le enseñaba porque si no en la década del 80 hubiese sido considerado prosenderista y me encontraba un libro de eso. Bueno, la cosa es que era tan bueno que yo lo hacía en Europa, ahorita, con doctorado y todo. Y mi cuñado, que es doctor en psicología, me dice, oye, ¿te acuerdas de Pepe? Pepe se llama, no te puedo decir el apellido, ¿no? Depende por ahí, usted lo conocerá, no sé de qué especialidad sos. ¿Tú, a qué te dedicas tú? Soy psicólogo. Ya, de repente no te puedo decir el nombre. Ya, menos si estás tú. Menos si eres samarquino, ¿no? Entonces, No, es bachiller todavía. ¿Qué? sí, eso pasa. No, ¿por qué? Pero es que, ¿por qué? ¿Sabes por qué pasó? Porque él era tan bueno, él pensaba que no había alguien que pudiera evaluarlo a él. Su narcisismo era tan grande, ¿ya? Que él pensaba eso, ¿no? Y conocí a otro muchacho que era el que vendía los libros en el kiosco de San Marcos, porque yo me iba a San Marcos, ¿eh? A comprar todos mis libros. Ahí encontraba lo que yo quería. Porque lo que la San Martín ofrecía era conductismo y yo vendía los libros, ¿no?
Una vez viene un profesor y me ve, que es San Martín, me ve leyendo ese libro de neuropsicología y me dice, ¿cómo puedo decir ¿Ya? Y ahora me digo, doctor, ¿se acuerda que le digo? Cuando recién, sí, pero es que, doctor, es que usted no puede negar, ¿ya? Que la psicología se basa mucho también en el estudio del sistema nervioso, sin que eso signifique que todo lo lleva al cerebro para explicar algo. La conducta no se explica en base al cerebro nada más. Es muy común que la gente inteligente se quede soltera, tenga un matrimonio destruido, venda su kiosquito y esté haciendo taxi. Sí. Es bastante común, ¿verdad? Porque es extremadamente común. Soy sabia. ¿Por qué? El CI, el cociente intelectual es muy elevado, pero al costado está la corriente emocional, espiritual, que va entendiendo todo el entorno, ¿no? Porque uno se para en una esquina y está charlando con alguien y de pronto dice, ay, algo está feo acá, creo que me van a asaltar. Porque el inconsciente ya nos avisó todo nuestra aura. No suelen ser empáticos tampoco. También. Entonces, comienza hasta que esto sube y le avisa al inconsciente, ya lo asaltaron. En cambio hay gente que es instintiva, ¿no? Porque el ser humano solo tiene un 10% de lógica. El resto es instinto y emoción, ¿no? Entonces, estamos conversando, instintivamente es tipo si te vas a robar o no. Y este tipo tiene millones de dólares y no sabe firmar. Sí, Y es más, tiene un matrimonio maravilloso porque por instinción nomás de esta flaca me gustó este chico, me encantó ese casa. Mientras que el otro lo tiene que pensar. Y hasta que termine pensando ya lo robaron, ya le pusieron los cachos, ¿no? O se queda como Fausto, ¿no? Que tuvo que vender su alma al diablo para darse la oportunidad. ¿Han leído la obra de Fausto? Eso nos pasa con todos los, ¿cómo se llama? Los superdotados. Y cuando digamos, eso les llamaban antiguamente. Los alumnos, eternos alumnos. Sí, esos azules, los niños azules. Los niños. Índigos. Dice que son mentiras. El índigo es una... Cuento. Es una secta fanáticos. Pero bueno, el tema es de que... De indios sí, pero de indios... Claro, agarras a ese tipo que es superdotado en la calle y lo pones entre superdotados y siempre fracasa. Porque los demás son disciplinados. Y él es indisciplinado. ¿Por qué? Porque cuando está en la calle, él le hace una pregunta y le responde. Pero cuando todos son genios, ya no pueden. Estás hablando de los de acá de Perú. No, te digo algo. Lo que pasa es que no todos tienen esa característica, ¿no? Hay gente que es exitosa sin haber sido el mejor alumno de su salón. Claro, por eso te digo No, pero lo que pasa es que ellos carecen de algo muy importante, ¿no? De que ellos no son empáticos. Nunca los demás van a saber más que ellos. Y eso pasa, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que él a veces conversaba, si una vez un amigo tenía un amigo que habló de algo que no lo había leído, pero es muy correcto, me miró, molesto, y lo llamó, quiero hablar contigo, lo llevó afuera, se tardó como una hora, después, como era mi pata, el chico que se lo, uy, ¿qué pasó? Avergonzado, ¿no? Porque yo llegué a ser presidente de ese grupo de estudio, pero él fue uno de los primeros. No, que me ha llamado la atención. ¿Cómo puedo opinar de algo que no he leído? Discúlpame, pero tiene razón, sí o no, sí. ¿Cómo vas a hablar tú de algo que no conoces? ¿Por no quedarte callado? No, entonces no es así. Mejor es quedarte callado. Si no sabes algo, no puedes opinar de algo que no sabes. Puedes tener un comentario, pero no decirlo como algo taxativo, no que es así, debe ser. Lo saben todos. Superdotado y tiene la suerte de nacer en Australia, está bien. Es un superdotado aquí en Perú, donde te cambian todo, ¿no? En Brasil inclusive, o en Argentina, donde hay huecos en cada esquina. Pero es que acá no hay meritocracia, pues. Acá todo funciona como otra cosa. Mira, ahorita, por ejemplo, en el Hospital Carrión, ya hay concurso y ya están hablando, va para plaza para psicólogos, la valla base que tengan especialidad, y ya están abogando por psicólogos que no tienen especialidad. Hay una psicóloga que ha ingresado, han sacrificado a una mejor psicóloga para un centro de salud mental comunitaria por una chiquilla que su mamá es nutricionista en el encargo. ¿En dónde?
Que nunca he querido pagar, pero porque no me da la gana. Me basta con las universidades, pero ahora sí ya tengo ganas de hacer. No, lo que pasa, sí, lo que pasa que es... Es que Y no se hace gran cosa, te digo, ahí en Esalú, en Esalú se la llevan facilita los profesionales, los psicólogos, te digo. 20 minutos ya, chao, listo. En cambio nosotros, por ejemplo, el que habla se lleva una hora en un paciente, unos 40 minutos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, te das cuenta. nosotros 2 horas. No, es que 2 horas, porque ustedes se tienen que regular, porque ustedes no se pueden contaminar tanto, y por eso es que los psicólogos tenemos terapeutas, ¿no? Porque te contaminas. Por ejemplo, que vienen pacientes que vienen terriblemente con unos trastornos que no es uno puro, vienen con 2, 3 trastornos. Tienes Ya, razón. tiene bastante, ¿no? Usted llame el espíritu maligno, lo que sea, discúlpeme, ya, yo se lo digo con toda franqueza, yo tengo otra lectura, por ejemplo, yo respeto, ¿no? Igual, porque si ustedes son intolerantes, yo soy intolerante, no nos ponemos de acuerdo. No, claro. ¿No? Osvaldo, lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa, creo que Anacía y yo somos un punto medio entre el espiritismo y la parte Claro. ciencia, ¿no? Lo que tú nos estás enseñando. Yo entiendo por la experiencia que puedo decir que tengo, que en la parte espiritual, si lo queremos ver todo en la parte espiritual, funciona cuando la persona cree que va a funcionar. Claro. O sea, tenemos esa limitante. Si la persona no cree, nada de lo que nosotros nos esforcemos va a suceder, porque su comportamiento va a seguir siendo el mismo y va a seguir captando esa energía. Claro, yo te cuento algo. Yo tengo un paciente que... A ver, pero déjame terminar. Ya. En la parte clínica, que yo veo un grupo allá donde te digo que hago la labor, ellos son como que muy especialistas, tienen sus documentos y todo su tema, la verdad yo no entiendo mucho, pero la terapia que nosotros hacemos como terapia, ve la parte que comenta el Señor, ¿no? La parte de la vivencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos alguien en un vicio, alguien que tiene drogas, yo qué sé, las drogas ya es el efecto ya. Entonces lo que hacemos es nosotros ir a la causa. Claro. Y la causa normalmente es social. Hay un abuso, hay una violación, hay yo que sé, un maltrato. Entonces, nosotros no, a ver, vamos a tratar tu vicio. Y tratamos el vicio. No, nos vamos al origen. Siempre es así, o sea, vamos al origen de alguna forma, ¿verdad? Ana se usa la hipnosis, y vamos al origen y tratamos desde el origen limpiar, para que eso como que corte la emoción y corte la patología, o es que como se llame clínicamente, ¿no? Porque no tenemos las herramientas ni los estudios que ustedes tienen, ¿no? Pero si tú, como especialista, le metes un poquito de repente de neurociencia, poco, no espiritismo de repente, ¿no? Entonces como que se hace más rico la investigación que ustedes hacen porque ustedes tienen la base. Que nosotros pues nos tomaría cuántos años leer de repente. No, pero yo le voy a decir algo y lo voy a decir así, ¿eh? No es que yo no... Yo te voy a decir, yo he visto, a mí nadie me ha contado, yo he visto, o sea, nadie me lo ha contado, yo he visto. Yo también he estado sentado en un consultorio y sentía insistentemente una palabra que me decían, no audible, pero sí, y le pregunto a la persona y era eso, también lo he sentido. También ha habido ocasiones en que yo estaba dando una exposición y no me daba cuenta y le hablaba a una persona y después la persona se acercaba y ¿cómo lo sabía usted? Pero no era mi intención. A veces me pasa, pero lo que pasa es que esas cosas, soy respetuoso, las cosas ocultas son para mí de Dios. No me meto mucho porque yo tengo una particularidad, manera de ser distinta, pero no la niego. ¿No? Por ejemplo, te voy a contar un caso. Un amigo mío me manda un paciente que es abogado, joven, muchacho. Osvaldo, tú conocieras a su novia, es hermosa la chica, me dice. Bueno, yo nunca la conocí a la novia, pero el pata no tenía sexo con la chica, nada. Tenían ya 3 años. Pero él, cada vez que iba al hospital, le gustaba a alguien de seguridad, le proponía algo y le hacía sexo oral en un baño. En 3 oportunidades. Era demasiado el tema sexual en él.
Desde el punto de vista de la neurociencia, tenemos que descartar que tenga una malformación a nivel del sistema nervioso de la base del cerebro, de la zona límbica, que tiene que ver mucho con el impulso. Pero lamentablemente no estamos en Estados Unidos, ni el CIS cubre eso, porque si le hubiésemos hecho, de repente podía verse si es que tenía algún tipo de proceso expansivo tumor que lo llevaba a ese impulso y al no poder bloquear eso. Pero, ¿qué hacíamos? Bueno, por ahí la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que cambie su pensamiento, que haga bloqueo, de repente por ahí el Gestalt quería cerrar su Gestalt, de repente fue violado, no cerró eso, no sé. Pero también tenemos limitaciones, Para mí hubiese sido importante, y para el psiquiatra, que se hubiese hecho una tomografía axial computarizada. Pero es cara. Yo tengo una paciente que no se sabe, a veces pensamos que es estrés postraumático, que es esquizofrenia. El padre es un dermatólogo destacado y pagó 3.000 o 4.000 soles por un NeuroSPECT. El NeuroSPECT es una, tecnología de imágenes que te pone, ¿no? Donde, por ejemplo, el cerebro en actividad, bueno, siempre anda en actividad, donde se localizan los cambios, ¿no? Y te sacan si él es un obsesivo compulsivo, este tiene tal cosa, ¿ya? ¿Basados en qué? En la localizacionismo. Cuando se activa más esta zona del cerebro es por esto. Pero para hacer eso, no todos tienen 3.000 y 4.000 soles para hacerse un NeuroSPECT. Es carísimo, ¿ya? Entonces son limitantes y por eso viene suponemos que comenzamos a especular. ¿Ya? Entonces, es así, mira, tuve un paciente que también es ansioso. Doctor, no sé qué hacer. Mira, cada vez que te vengan esos pensamientos, escríbelo. Todo, doctor, lo hago. El día que trajo todo lo que había escrito, yo le leí. El paciente, doctor, me ha comprendido. Yo lo único que hice fue leer todo lo que él había escrito en su etapa de su ansiedad, sus pensamientos, porque nunca se acordaba. Oye, ¿sabes qué? El hombre salió feliz. Se le quitó la ansiedad, sus ideas de muerte. Doctor, dijo, gracias, doctor. Y era lo único que hice. Pero es que es una Gestalt. Claro, le estaba cerrando. En el papel. Claro, te das cuenta, es así. Y el hombre feliz de la vida. Es que la mente humana, si yo te dijera, ha venido un homosexual desde los 15, 40 años, travesti, con VIH, con parejas, ¿ya? Y me dice, Osvaldo, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ya no quiero ser homosexual. Y quiero dejar la maldita cocaína. Hoy día me lo dijo, lo dejó. Y ahora es estilista, como hombre, y va a una iglesia cristiana, digan lo que digan, pero el hombre está aquí. Y el caso de este abogado Bazán. Habría que ver, porque todos los casos no podemos ponerlo en la misma bolsa, pero hay vicisitudes en la vida que hacen que uno pueda tener, digamos, hacer un cuadro y otros no, ¿no? Y de repente también hay un tema que es muy importante, la resiliencia, ¿no? No todos nosotros, pues, miren, yo les digo, ¿no? Veo un paciente que su papá le pega, yo me acuerdo, mi madre era terrible, ¿no? Pero yo no me convertí en un drogadicto. ¿Qué hace que él sí y yo no? Es un tema solamente, como dicen en sectores cristianos evangélicos, maldiciones de generaciones. Ustedes dirán espíritus, hay un montón, digan lo que digan, pero lo cierto es que pasan casos así. Y son casos que uno tiene que analizarlo y verlo con pinza, ¿no? No puede uno sacar una conclusión así tan, digamos, tan presurosa, ¿no? De repente es otro tema. Yo no neurologizo lo que no es neurológico, ni hago psicológico lo que no es psicológico, ni sociológico lo que no es sociológico. Ni tampoco soy espiritual a darle toda una explicación espiritual cuando no es espiritual, sino va por otra vía. Por eso hay que saber distinguir. Por ejemplo, en el antisocial, les cuento. Antiguamente se hablaba de psicopatía primaria cuando eran menores y psicopatía secundaria cuando eran mayores.
el tipo antisocial, que es el psicópata que le dicen, por ejemplo, hay estudios que dicen que se hizo un estudio en criminales en serie en los Estados Unidos y se probó que estos criminales en serie se excitaban cuando veían películas pornográficas donde habían actos violatorios contra la mujer. Y le pasaban las mismas imágenes a hombres que eran asesinos, ya no por violación, sino por otras cosas, y se dieron cuenta que su reacción era distinta a nivel del sistema nervioso cuando veían películas porno donde la mujer consentía la relación sexual y cuando veían las películas pornográficas donde la mujer que manifestaba no querer hacerlo, no se excitaban. Cuando hacen la segunda etapa de la experiencia y les preguntan a las personas que estaban encerradas por otros delitos, menos violación, si tuvieran la oportunidad de cometer un acto violatorio donde tuvieran la seguridad que su crimen, su conducta no iba a ser sancionada, ¿lo harían? ¿Qué creen que contestaron? No. Que sí. ¿Así? Incluso se lo hicieron a personas que no habían cometido el delito. No todos contestaron que sí, pero había un grupo que sí lo hizo. ¿No? Y no eran personas privadas de su libertad. Es un estudio interesante ¿Será el consentimiento? sobre los olores. Por los olores. Interesante el estudio que leí la semana. Hace un tiempo. La sabiduría de los psicópatas, buen libro. Unos tipos los tiran del avión por primera vez y le ponen almohaditas ahí en las axilas. Le sacan el sudor, lo ponen en un atomizador y al otro a otra gente normal lo acuestan en un tomógrafo. Cuando está ahí, le echan el olor y la persona se le prende el miedo de inmediato. Interesante. Pero a otros les hacen correr en una corredora simple, le sacan el sudor y la persona está acostada dentro de su tomógrafo, le echan el olor y se alegra. Por eso sabemos de que la persona se mueve por olores. Claro, una mujer es más atractiva. Lo que pasa es que socialmente nosotros no nos movemos por los olores porque nos es prohibido. Por ejemplo, con todo respeto, si las damas presentes y yo fuera biológicamente determinada mi conducta, yo les olería lo que segregan cuando están en su premenstruación. Y de repente estaría como los perritos, ¿no? Pero como la sociedad. ¿Ya? No te preocupes, bebé. El psicópata tiene esa característica. Entra a una sala e inmediatamente ve al débil inteligente y lo huele. Solamente ataca al débil inteligente. No más, a otro. No hay O sea, término si te ve medio. a ti débil, pero muy inteligente, te va a hacer daño. Pero si te ve débil, pero capaz de enfrentártela. Pero ¿sabes Pues qué no saca pasa? como prostituta, por No, claro. ¿Sabes qué pasa ahí? Lo que pasa es que el psicópata, claro, no es empático, eso es cierto, pero no, a veces no es empático. No, por supuesto, son encantadores. Y además necesitas saber lo que sientes. Sí, pero no, o sea, el dolor, o sea, ellos no, o sea, te pueden caer simpáticos, pueden ser encantadores, pero algo que me dijo un amigo, yo te voy a contar lo que me dijo Chicos, Javier, un... el psicópata, por ejemplo. Ah, Aunque ya. les parezca raro, porque el psicópata y el santo es las dos caras de la misma moneda, pero diametralmente opuestos. Ambos son solitarios, ¿no? El psicópata es cazador solitario, va por las esquinas y te asalta, te mata y de repente nunca le encuentras y eres feliz. Y en cambio el otro también es solitario, soltero, no se casa y viven juntos, pero uno para el bien y otro para el mal. Unos se entrenan como los budistas para ser increíblemente buenos, o los samuráis que andaban con su espada, iban de un pueblo y mataban a todos los malos y se iban tranquilos. ¿No? O sea, es la misma moneda, solamente que uno para el bien y otro para el mal. Y esa cuestión es peligrosa. Por ejemplo, Cuando en mi se caso rompe. yo tengo ese tema, ¿no? Y mi cuñado también. Que tú eres psicópata. Por ejemplo, yo lo sé por ¿Psicópata de neurología, quién? ¿no? Porque viene alguien, tú le regalas cosas, le dejas tu plata, te roban, y mi esposa me pega, ¿no? Como, dando tu tiempo, 2 horas en la consulta,
Tan loco tú, ¿cómo vas a tirarte 2 horas en la consulta? ¿De qué crees que vivimos? Soy psicópata. ¿Qué nos está dando plata para los niños? Psicópata. ¿No? Soy psicópata Claro, también. pues, pero no, al otro lado. No, yo María Teresa de Calcuta. Claro, esos tipos son las dos caras de la misma moneda. Los dos, ¿qué tienen los dos? Lo único que tienen ambos es la empatía profunda, uno para el bien y otro para el mal. El yin yang, ¿no? Ahí están. Somos el blanco, gracias a Dios. No, pero acá hay... Nunca Claro. vas a tener dinero, nunca te vas a tener un buen amor porque estás en una plena relación sexual, te llaman y te desconectas para ir a ayudar. Que no me llames un servicio. No, Eva, por favor. Sí, vamos avanzando un poco. Es que eso es lo que tenemos los psicólogos. Ya, vamos a ver el resto porque acá hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el sádico, ¿ya? Ahí está el obsesivo compulsivo que ya hemos hablado un poco de él. El negativista, oposicionista, escéptico, descontento. El masoquista, que ya lo hemos conversado, ¿no? Busca parejas que la maltraten, por ejemplo, enganchan bien con maltratadores, ¿no? Y encima dice, pero él es bueno, él es buen padre, ¿no? El paranoide, ¿no? Pues ¿sabes qué van a hacer? Así es. Por bien. El paranoide que puede ser suspicaz, hipervigilante. El esquizotípico, el excéntrico, raro, ausente, por ejemplo, el que se viste de Superman, ¿no? No, está de Superman, ¿no? O que tiene manierismo, ¿no? O de repente personas que creen que tienen poderes paranormales, ¿no? Hay que distinguir, no, pero hay personas que sí, ¿eh? Hay que saber distinguir. Y el trastorno límite, que es uno de los más, no digo que el peor, pero sí muy difíciles. Una persona inestable, manipuladora, experimenta fluctuaciones del estado de ánimo, rápidamente pasa del amor al odio, se considera así a los demás completamente buenos o completamente malos. Y bueno, principio sobre la personalidad y sus trastornos. Acá vemos los trastornos de personalidad no son enfermedades. El trastorno de personalidad son sistemas estructurales y funcionales internamente diferenciados, entidades internamente homogéneas, son sistemas dinámicos. Hay múltiples unidades con múltiples niveles dados. La personalidad existe en un continuo, no hay división estricta de normalidad y patología. La patogenia y la enfermedad no es lineal, sino que se distribuye secuencialmente. Los criterios con que se evalúa la patología de la personalidad deben ser coordinados en forma lógica con el propio modelo de sistemas. Pueden ser evaluados, pero no diagnosticados en forma definitiva, ¿ya? No es que haya un solo trastorno, pueden haber dos. No, y eso no tiene que ver con el trastorno de identidad disociativo, que vamos a verlo, ¿no? Que ahora que han visto esa película, ¿no? Este es un tipo de personalidad, un modelo, ¿no? Que es el de Milo, ¿no? Ahí lo veo, lo dejo porque si no nos vamos a extender. Trastorno de identidad disociativo. Seguramente han visto la película. ¿Ah? ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Que no está dentro del tema de trastorno de personalidad, pero sí a algunos les fascina. He escuchado que han descubierto una persona que tiene como 2000 y tantas personalidades. Le digo, ¿cómo la habrán sacado? ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Ahí está de parte de la película, ¿no? Es poco común ver eso, por si acaso. Es poco común. Solo he visto 3 homosexuales curados. Yo he visto más de 3. Solo 3. Uno con una oración y 2 que no eran homosexuales en trastorno de identidad. Y he trabajado con ellos, con los cheerleaders, tenía como 800 en mi cargo. Y solo 13. Después el resto dicen que sí, ya me curé, y tú lo miras que caminan raros, se mueven raros, y dices, no, yo ya me curé, y además pertenezco a la organización de homosexuales sanados. Bueno, es que tiene el XY pues todavía. Pues 3 nada más que han regresado a su puesto de normalidad. Bueno, tú sabes que la homosexualidad la sacaron de anormalidad hace tiempo, ¿no? Pero siempre tiene su base, tiene su problema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.